para darle la bienvenida a la secretaria general de Morena, a Citlali Hernández, a este espacio. Citlali, muy bienvenida, ¿cómo le va? Hola, bien, bien, qué gusto saludarte a ti y a todos los compañeros de Sin Censura. Es un gusto también de nosotros saber de usted. Primero cuéntenos, pues, cómo le ha ido. Sabemos que dio positivo al coronavirus, ha estado enferma. Cuéntenos, por favor, su estado de salud, ¿cómo va? Sí, mira, afortunadamente ya me siento bien, llevo 3, 4 días bien y ya nada más estoy esperando salir negativa para reincorporarme a las actividades y saber que no voy a contagiar a nadie. Pero afortunadamente, pues ya, por lo menos de los síntomas ya salimos. Nos da mucho gusto escuchar eso. Ha sido pues una de las voces que se necesitan para muchos y que estén allá afuera. Y bueno, le voy a pedir a don David que nos grabe con esto. Le quiero empezar con una pregunta difícil, con una situación difícil. Félix Salgado Macedonio llega como si nada a ser senador de Morena. Hay que ser muy, muy honestos. Fue compañero suyo en esta legislatura y hoy, en Sí. medio de una serie de acusaciones de abuso sexual, es el virtual candidato de su partido a la gubernatura de Guerrero. Y mire, le escuchamos sus declaraciones en W Radio esta mañana, y bueno, lo que quiero preguntarle a ustedes, el dirigente de Morena, Mario Delgado, hasta intercedió por Félix Salgado Macedonio al decir que en estos tiempos se dan todo tipo de acusaciones. ¿Qué pasa con esta candidatura? ¿Qué pasa con estas divisiones dentro de Morena? ¿Usted cree que Félix Salgado Macedonio verdaderamente debe dejar esta candidatura? Mira, yo creo que es un tema muy delicado, lo he dicho en distintas ocasiones, y que se da en un momento, obviamente, en una vorágine electoral, como lo decía en la mañana. Por un lado, tenemos una denuncia de 2017, que ya leyendo lo que se conoce en medios de comunicación, pues es delicada la acusación que se hace hacia el senador. Por otro lado, bueno, tenemos un proceso en el que la encuesta dio ganador a Félix como la persona más posicionada para ser nuestro candidato a gobernador en Guerrero, y no descarto que se haya utilizado el tema, porque este tema se dio a conocer por el proceso interno, es decir, empezó una serie de acusaciones y de señalamientos, y por eso es que conocemos el tema. Pero el tema ha crecido tanto, y lo que se conoce en medios, desde mi perspectiva, es tan grave, o el testimonio es tan fuerte, que no podríamos dejarlo o calificarlo solamente como un tema de chisme o un tema de golpeteo político. Es decir, hay muchas preguntas que nos tiene que responder, y yo insisto que fundamentalmente la Fiscalía de Acapulco, porque hay una denuncia de 2017, porque hay una declaración del exfiscal en el que dice que lo dejó pasar por presiones políticas, y todo lo que se ha dicho en lo público solo puede tener dos razones, es decir, o que hay una víctima y es grave y Morena no puede ser cómplice de ello, y en ese escenario el senador, que en efecto es mi compañero de bancada, Félix Salgado, no podría ni debería ser candidato, o que se está utilizando un tema para quitarlo de la boleta electoral. En cualquier caso, obviamente uno es más grave, el caso en el que haya cometido este delito contra esta mujer, pues en cualquier caso me parece que Morena tiene que tener el mayor número de respuestas posibles para que tomemos la mejor decisión respecto a la candidatura de Félix Salgado. Y eso es lo que yo he dicho. Muchas compañeras al interior del partido han hecho pública su preocupación, su postura. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que es el órgano interno que garantiza que se respeten los principios y los estatutos, inició de oficio una investigación. Vamos a ver qué revela ese proceso en la comisión, para tener más elementos y poder reafirmar o no la candidatura de Félix Salgado, porque me parece que aun cuando lamentablemente ese tipo de casos seguramente han existido en todos los partidos políticos,
bueno, pues cuando Morena está bajo la lupa por todo lo que hagamos y lo que no hagamos y será utilizado en nuestra contra, y cuando Morena es un partido que busca ser diferente, que buscamos ser consecuentes, congruentes, respetar nuestros principios, pues no podemos dejar el tema como si nada pasara, y estamos esperando a ver qué determina la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y a ver si tenemos más elementos para poder tomar la mejor decisión antes de que se inscriba la candidatura. Pero no podríamos ignorar, Citlali, que pues sí llegó de todos modos a ser senador, Félix Salgado Macedonio, y que estas acusaciones vienen de tiempo atrás. Vamos, son acusaciones de años, casos de denuncias de abuso sexual que vienen de tiempo atrás. Y es un Félix Salgado Macedonio que de todos modos llegó a ser senador de México por Morena, y que ahora que busca la candidatura, que busca ser gobernador de Guerrero, pues se genera toda esta situación mediática. ¿Por qué hasta ahora se le plantea esto? ¿Por qué hasta ahora desde Morena están considerando que sea o no candidato ante este tipo de acusaciones? Mira, en otro momento yo no conocía esas acusaciones, yo no era parte de la dirigencia. Es decir, la postura que yo te he manifestado ahora, que tampoco quiero ser injusta, porque lamentablemente esos temas tan delicados a veces se utilizan y revictimizan a una persona o se utilizan para sacar de la contienda política a alguien. Yo no quisiera juzgar y he tratado de ser muy cuidadosa, pero tampoco quiero ignorar los testimonios que existen, me parecen muy delicados. En lo personal, yo no conocía esas acusaciones antes de este proceso interno de definición de candidaturas, y bueno, yo no era parte de la dirigencia. No sé si en otro momento la dirigencia, cuando Félix fue candidato a senador, conocía ese tipo de acusaciones. Por eso también te digo que no niego que es muy claro que revivieron este tema los medios, los adversarios políticos del senador dentro y fuera para impedir su candidatura. Por eso es que Morena tiene que ser muy cuidadoso en la decisión que tomemos. Yo estoy convencida de que no podemos ignorar esas acusaciones y tampoco podemos caer, si se está utilizando el tema sin elementos y solo para sacar de la contienda a Félix, pues no podemos caer en una acusación a rajatabla contra un compañero. Pero de que está el tema, de que existen elementos en lo público y nosotros tenemos que dar una respuesta pública, de eso estoy convencida. Evidentemente hay posturas a las que les parece quizás menos delicado el tema y lo acotan a un ataque político, pero también hay posturas de muchas, sobre todo compañeras, que creemos que si hay una posible víctima, nosotros no podemos guardar silencio, y yo insisto que la Fiscalía de Guerrero tiene que dar respuestas muy claras respecto a lo que ha pasado con esta investigación del 2017, y ayer El País sacaba una nota en la que se habla de otro de 1990 y tantos. Entonces, son informaciones que nosotros, en lo personal, como parte de la dirigencia ahora, pues yo apenas estoy conociendo, y por eso queremos ser muy, muy responsables. No somos nosotros jueces, pero sí somos personas que hacemos política, y la política, entre otras cosas, es tomar decisiones, y la nueva manera de hacer política que queremos nosotros es tomar las decisiones más apegadas a los principios, y eso es lo que queremos hacer, y ojalá pronto tengamos más información para tomar la decisión más consecuente y la decisión que merece Guerrero, que merecen nuestros militantes y que merecen nuestros electores. No, y se entiende y se aprecia para muchos y muchas esta congruencia, esta responsabilidad de, en primer lugar, pues sí, darle voz y voto a las víctimas y también buscar no perjudicar a alguien por cuestiones políticas. Pero dentro de esta responsabilidad que usted nos está mostrando, esta congruencia al decirnos que, bueno, ante acusaciones tan graves, Salgado Macedonio no podría ser candidato, hay que emparejarla con la forma en la que intercede el dirigente de Morena, Mario Delgado, por él. Él dice que, pues bueno, en su momento han habido, en estos tiempos se han dado todo tipo de acusaciones. La pregunta aquí es, Citlali,
¿Hay diferencias fuertes en el núcleo de Morena? Mira, hay un partido plural que es evidente y público, con distintas maneras de pensar, distintas maneras de ver la política, distintas formaciones, distintos juicios. Y bueno, evidentemente en todo el proceso de selección de las candidaturas ahora, pues hay distintas posturas. Lo que yo te puedo decir que son elementos objetivos es, hay acusaciones públicas hacia nuestro compañero senador, hay una encuesta que lo dio como ganador, es la persona más posicionada en el estado, con el que más podríamos ganar la gobernatura de Guerrero, y hay una exigencia de propios y extraños de que actuemos en consecuencia. Obviamente hay debate en el interior, te digo, hay quienes quizás demeritan y lo acotan a una acusación política, y hay también quienes creemos que no puede quedarse en decir, en pensar que solo es un ataque. Y si es un ataque, bueno, salimos y decimos, nuestro compañero es inocente, esto ha sido un ataque político y va a seguir siendo nuestro candidato. Pero si sí hay una víctima, muchos de nosotros no queremos quedar con eso en la conciencia. Entonces, evidentemente esto genera un debate abierto, público, hay diferentes posturas al interior de Morena, y estaremos con elementos y con mucha objetividad, pues poniendo los elementos en la mesa y discutiendo. Yo espero ya pronto salir de este confinamiento por el COVID y ya no contagiar, y pronto reunirme con la Comisión Nacional de Elecciones y poder hablar del tema más personalmente y tomar una definición. Eso es lo que me parece que es importante, que a pesar del debate abierto, la dirigencia de Morena, los encargados o la Comisión Nacional de Elecciones salgamos con una respuesta clara derivado de la discusión que hemos tenido. Cambiando un poco de tema, y le voy a pedir a don David que nos grabe, secretaria Citlali, hay que dejarlo muy, muy claro. Para algunos militantes de Morena, la alianza con el Partido Verde ha causado mucho descontento. Para los opositores es causa principal de crítica, ¿no? Dicen, son más de lo mismo y etcétera, ¿no? ¿Verdaderamente necesitan de un partido que ha demostrado a lo largo de la historia, de nuestra historia política mexicana, ser una verdadera rémora? Bueno, mira, por supuesto conocemos la historia del Partido Verde. Es una alianza electoral, no es una alianza de otro tipo. Es decir, desde mi juicio viene también el tema de la definición de nuestras candidaturas externas para nuestros plurinominales. Yo creo que ahí tenemos que hacer una alianza programática fuerte, integrando a distintos sectores de la población y a representantes de los movimientos sociales. Esta alianza para mí es mucho más importante y con mayor contenido, pero también no podemos negar que lo que viene es o sea, el PRIAN-RD está jugándose su existencia, y nosotros lo que estamos jugándonos es la continuidad y el fortalecimiento de la Cuarta Transformación. Decir que solos ganaríamos sería caer en una soberbia y en un riesgo que como dirigencias no estamos dispuestos a asumir, porque sabemos que lo que necesitamos es seguir manteniendo la mayoría legislativa para seguir acompañando la transformación. Conocemos la historia del Verde, todos los partidos tienen una historia y cada dirigente o integrante hablará sobre ello, pero no podemos negar que el Partido Verde ha sido un aliado legislativo. Muchas de las reformas legislativas, de las reformas de la transformación que hemos sacado, sobre todo en la Cámara de Diputados y también en el Senado, ha sido mucho más fácil con los votos del Partido Verde. En el mismo sentido, bueno, vamos a hacer una alianza electoral con el Partido Verde fundamentalmente en el ámbito de los distritos federales para tener mayoría en el Congreso. Y bueno, yo creo que si nos quedáramos en una posición totalmente ajena, pues podría parecer una total incongruencia por la distancia ideológica, por la distancia
histórica, pero bueno, como lo decía hace un rato, la política es tomar decisiones. El mismo presidente ha dicho a veces, la política, mientras no cambiemos las cosas, es elegir entre inconvenientes. Y hemos tomado la decisión de ir en coalición porque queremos ganar la mayoría, y eso no significa que nosotros nos sumemos a la agenda de otros partidos. Significa que los dos partidos, tanto el Partido del Trabajo como el Partido del Verde, que se suman a la alianza con nosotros, se están comprometiendo a acompañar la agenda de la transformación, un poco con lo que pasó con el P. No asumimos una agenda conservadora por habernos aliado con el P. Fue una alianza electoral que sin duda aportó al triunfo del 2018. Entonces, son decisiones difíciles, pero lo que está en juego es para nosotros seguir manteniendo esa mayoría. El presidente y la Cuarta Transformación lo necesitan, y ojalá podamos fortalecer nuestro partido, provocar mayor participación ciudadana, etcétera, para que Morena, como cualquier partido tiene como reto, creo yo, vaya minorando las incongruencias internas que sin duda todos los partidos tienen, y sin duda un partido nuevo como el nuestro, que tiene apenas unos años, pues los enfrenta, y en este momento pues hay una batalla electoral por delante. Y bueno, yo sé que está con todo y que está enfrentando todavía el coronavirus. Es una persona usted muy ocupada como secretaria general de Morena, Citlali Hernández, pero permítanos hacerle una última pregunta. De hecho, no solo es una pregunta, sino que es un mensaje de nuestros chats aquí en Sin Censura. Sandra García nos dice: Toñito, ¿le puedes decir a la secretaria general que el pueblo queremos encuesta para sacar a Lorenzo Córdoba del INE, por favor? Mire, usted también pues es en estos momentos senadora en licencia, y es un clamor que tienen constantemente en tanto nuestros chats, el público de Sin Censura en lo general, como los mexicanos y mexicanas de a pie. El hecho de que como ciudadanos, como ciudadanas, no tengamos decisión sobre quién queda como consejero electoral, quién queda como consejero presidente del INE, qué es lo que pasa con nosotros en cuanto a todo esto. Cuando incurren en irregularidades, no se les puede retirar de su cargo hasta que terminan, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente en estos momentos, Citlali, en los que Lorenzo Córdoba hace un llamado para no transmitir las conferencias de prensa mañaneras tanto abril y mayo, conferencias que han demostrado ser pues de un diálogo, de una situación no propagandística, sino claramente informativa, en la que hay, pues vamos a ponerlo claramente, una retroalimentación, y en las que el nuevo presidente en estos últimos días lo ha acusado de solapar fraudes, de avalar fraudes, de hacerse de la vista gorda de situaciones muy irregulares en la política mexicana. Entonces le queremos esa pregunta: ¿alguna posibilidad en algún momento de algún tipo de reforma electoral para que sean los mexicanos y mexicanas los que decidan quiénes son consejeros electorales? Mira, yo creo que cada día estoy más convencida, más ahora que estoy en la dirigencia de Morena, que la Cuarta Transformación necesita proponer también una gran reforma política. Es decir, estamos viviendo tiempos de transformación administrativa, gubernamental, política, social e institucional. Y el INE, desde mi juicio, es uno de los resquicios del viejo régimen. Y en ese sentido me parece que necesitamos fortalecer la democracia, fortalecer la participación ciudadana, alejarnos de ese tipo de instituciones en cuanto a lo que no sirve, a lo que heredaron del viejo régimen, y ahí es donde necesitamos una gran reforma política que permita que el ciudadano tenga mayor participación y que el Instituto Electoral no actúe con esta parcialidad con la que ha actuado pues en muchos casos, ¿no? Me parece que yo lo publicaba hoy día, tenemos cantidad de casos, por ejemplo, el caso de Monex,
donde se utilizaron las tarjetas para la compra de votos por parte de Peña Nieto. El INE tardó 6 años en emitir una sanción. Recordar el caso en 2015, donde se entregaban televisoras con el logo de Mover a México. El INE lo único que dijo es sí, que se sigan entregando en pleno periodo electoral y nada más que se quite el logo y el lema del gobierno. Es decir, lo que está pretendiendo ahora es muy evidente, lo que buscan es callar al presidente más legítimo de la historia moderna de nuestro país, atentar contra el derecho a la información de millones de personas que miramos la mañanera como un espacio de información donde nuestro mandatario está rindiendo cuentas. Entonces, hay mucho que hacer con el INE. Lorenzo Córdoba ha hecho un papel lamentable, vergonzoso, al servicio de los intereses del viejo régimen, y la ciudadanía lo sabe, y cada vez necesitamos, digo, yo estoy con licencia, pero necesitamos cada día más darle herramientas a la ciudadanía para poder pues actuar en contra de este tipo de atentados, que no es un atentado a Morena, no es un atentado al presidente, es un atentado a la democracia, es un atentado a la ciudadanía que vive su momento de mayor politización, de mayor participación. Yo no descarto, te lo digo que lo he estado pensando, te lo confieso, te lo cuento ahora. Vamos a ver qué decide el INE, entiendo que sesionan el viernes para ver ese tema, pero bueno, si no, yo creo que no estaría de más promover, por ejemplo, un amparo colectivo o alguna acción jurídica a favor de nuestro derecho a la información, porque si dejamos que sigan actuando con esa parcialidad y por consigna, pues me parece, insisto, no le hacen daño a Morena o a Andrés Manuel López Obrador, le hacen daño, atentan contra la ciudadanía que está en su momento de mayor participación, y a mediano plazo, yo insisto, necesitamos trabajar en una gran reforma política que nos permita delinear otro escenario de participación donde la ciudadanía tenga el acento. Así es, creo que es algo absolutamente necesario que tengamos ya los mexicanos y las mexicanas voz y voto, y que no nos quedemos viendo los mismos discursos institucionales. Y bueno que lo podemos platicar con usted, porque usted verdaderamente no tiene pelos en la lengua, y la vemos siempre hablando como es, como habla detrás de cámaras, habla frente a una cámara la secretaria general de Morena, Citlali Hernández. ¿Qué le parece si nos comparte sus redes sociales allá en el final de esta entrevista, para que la gente se ponga en contacto con usted? Hay muchas más preguntas del público consentidor de Sin Censura, muchísimas más propuestas. ¿Cómo se puede la gente poner en contacto con usted, secretaria? Sí, claro, pues bienvenidas a las propuestas. En Twitter estoy como arroba CitlaHM, en Facebook como Citlali Hernández Mora, y en Instagram, que yo era fotógrafa antes de meterme a eso, estoy como CitlaFoto. Le agradecemos muchísimo por la entrevista y le deseamos que se recupere muy pronto. Ya nos dice que ya se siente muy bien. Esperemos que esta prueba salga negativa lo antes posible, que la podamos seguir viendo en las calles con los activistas en pro de esta verdad con justicia y en pro de un México muchísimo mejor. Muchas gracias, Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Ojalá que así sea, y bueno, pues saludos también por allá, y también deseando pues un feliz año para nuestros amigos de Sin Censura. Feliz año, secretaria. Muchas gracias. Ahí lo tiene usted. Muy interesante entrevista. Permítame decirle yo a usted, público consentidor, que como periodista agradezco la entrevista, pero como mexicano de a pie reconozco definitivamente la imparcialidad que ha demostrado tener Citlali Hernández. Como parte de mi editorial, si lo quiere ver así, y mi análisis es una secretaria general de Morena que ve también por las víctimas que acusan a Félix Salgado Macedonio, y vamos, se queda en esto. A mí me parece muy imparcial, es muy interesante.